Hola, nuevamente les mando esta clase que es la clase número 2, donde vamos a empezar ya a ver pues, cosas simultáneas, ya líneas melódicas simultáneas. La primera parte será sobre pues, generalidades del uso de los intervalos y el uso de las consonancias y disonancias, y ya después les enviaré una clase más específica sobre la primera especie. Para comenzar a hablar de la verticalidad, debemos de separar los intervalos en dos categorías: unos consonantes y los intervalos disonantes. Creo que todos tenemos muy claro a qué nos referimos con intervalos consonantes y disonantes. Sin embargo, es bueno hacer una aclaración más específica sobre cómo los vamos a utilizar y en general cuál es su clasificación dentro de este contrapunto por especies. Lo primero es que de los intervalos consonantes vamos a dividirlos en dos. Esto no viene con esos términos en el libro, pero vamos a llamarles, dentro de las consonancias, duros o perfectos a los siguientes intervalos: el unísono perfecto, la octava perfecta y la quinta perfecta. Son las consonancias, digamos, con mayor grado de estabilidad, son muy estables. Si ustedes se fijan, la octava, pues bueno, es el intervalo que, que podríamos decir más consonante. Digo, el unísono también lo es, pero al ser la misma altura, podríamos decir que no hay una distancia. Pero la octava sí es el intervalo más consonante que hay. Seguido de la quinta. De hecho, la quinta define por completo el acorde. Si nosotros ponemos un do y un sol, pues no hay otra posibilidad. Si estamos haciendo acordes de tres notas, no hay una posibilidad más que sea un acorde de do. Ya lo que podría ser distinto si es do mayor o do menor, pero en general define quién es la tónica. También dentro de los intervalos consonantes tenemos los intervalos suaves. Estos intervalos suaves son aún muy consonantes, funcionan de forma muy efectiva para hacer estos contrapuntos. Sin embargo, son menos estables que los intervalos duros. Eso significa que bueno, no nos definen tanto qué acorde es y por lo tanto creo que, o sea, eso es bueno. De alguna forma nos ayuda a darle equilibrio. De hecho, a lo largo de los ejercicios veremos que predominan estos intervalos suaves. Entonces, terceras y sextas de cualquier tipo, ya sean mayores o menores. Es importante aclarar que también se podrían sus compuestos, es decir, la décima, que es la tercera compuesta, o en algunos casos la treceava, que sería la sexta compuesta. Para continuar veremos los intervalos disonantes. Aquí es mucho más fácil pues dividirlos, ¿no? Prácticamente todos los demás, todos los que restan. Eso significa que todas las segundas, todas las séptimas, todos los intervalos aumentados y disminuidos, la cuarta perfecta. Bueno, con los primeros creo que no hay ninguna duda. Las segundas son disonantes, las séptimas son disonantes. Cualquier intervalo aumentado o disminuido, no solo los tritonos. Recuerden que también en modo menor se generan a veces cuartas disminuidas o segundas aumentadas. Entonces, cualquier intervalo que sea aumentado o disminuido se va a considerar disonancia. En el caso de las cuartas, esto es muy importante. La cuarta es un intervalo que, si bien es la inversión de la quinta, a dos voces produce cierta tensión. Entonces, en el contrapunto a dos voces lo vamos a considerar como una disonancia y le vamos a dar ese tratamiento. Es muy importante recordar que esto es a dos voces. Hay circunstancias a tres voces en las que la cuarta puede ser utilizada. Justamente hablando de la cuarta perfecta, algo que podemos aquí notar es el uso de los intervalos de cuarta en varios contextos. Como dijimos, a dos voces, por ejemplo, el primer compás de este gráfico,
vemos que tenemos un la-re. Eso se consideraría disonancia en dos voces. Cuando nosotros agregamos tres voces, tenemos varias opciones. La primera genera un acorde en 6/4 y en el caso del contrapunto riguroso, el acorde en 6/4 es un acorde que causa tensión, por lo tanto no lo vamos a usar. Pero después de eso hay tres casos en los que la cuarta puede considerarse consonante a más de dos voces. En el tercer ejemplo tenemos un acorde en 6/3. Cuando la cuarta está dentro de un acorde que está en 6/3 puede funcionar como consonante. Lo mismo con el siguiente, el acorde está en fundamental, no tiene tercera y hay un intervalo de cuarta. Esto funciona también, pero es un acorde que se queda vacío, entonces tal vez para cuestiones de contrapunto riguroso funcione para inicios o finales en tres voces. Y por último tenemos un acorde a cuatro voces en donde el acorde está completo y tenemos ahí un intervalo de cuarta entre las dos voces superiores, y aquí también la cuarta se consideraría como un acorde consonante. Solo en los dos primeros casos, o sea, a dos voces, o cuando la cuarta es con respecto al bajo, se va a considerar la cuarta perfecta como disonancia. Con respecto al siguiente tema, que son los tipos de movimiento, veremos algo que ya habíamos mencionado en la clase que tuvimos en México, que son estas formas en las que las voces se mueven cuando suceden dos melodías o más al mismo tiempo. Tenemos los cuatro ejemplos del 1 a 24 a 1 a 27 y cada uno muestra uno de los tipos de movimiento. El primero es el movimiento directo. Ambas voces se mueven en la misma dirección. Tenemos una quinta que se mueve el sol hacia arriba y el do hacia arriba. Se mueven en la misma dirección, pero hay un intervalo diferente. Por eso es que el movimiento es directo. En el ejemplo 1.25 lo que tenemos es un movimiento en la misma dirección, pero donde ambas voces se mueven la misma cantidad de distancia y forman el mismo intervalo. Entonces ese tipo de movimiento es un movimiento paralelo. Ya hemos dicho, ustedes ya lo saben porque se los han repetido muchas veces en armonía, el movimiento paralelo en los intervalos de quinta perfecta y octava perfecta está prohibido. En el caso del 1.26 tenemos movimiento contrario, y fíjense cómo aquí justo es el que nos ayuda a no caer en este problema de los intervalos de quinta u octava paralela. Tenemos un intervalo de octava que se mueve de forma contraria a un intervalo de quinta y que se mueve de forma contraria a un intervalo de tercera. Entonces, como tip, vamos a mencionar desde aquí que para llegar a un intervalo duro, es decir, una octava perfecta o una quinta perfecta, el unísono también cuenta. La mejor forma de llegar y la forma en la que vamos a buscar siempre llegar a este intervalo es por movimiento contrario. En el caso del ejemplo 1.27 se da un tipo de movimiento oblicuo en donde una voz se mantiene y la otra se mueve. Esta es apta para casi cualquier intervalo. En realidad podemos llegar de forma oblicua a cualquier intervalo consonante, no hay ningún problema, incluso a intervalos disonantes, lo veremos más adelante en algunas especies. Sin embargo, siempre el dejar una nota, sobre todo una nota muy larga, ligada, pues va a quitar movimiento a la voz. Entonces sí se puede dejar una misma nota por dos compases, pero pues vamos a tratar de evitarlo para que no quitarle movimiento. Justamente con estos tipos de movimiento, pues lo que vamos a buscar es siempre tener independencia en las voces. Si nosotros repetimos constantemente un tipo de movimiento, ya sea directo, contrario o paralelo, pues no le vamos a dar suficiente independencia a las voces, porque o a lo mejor le daremos, pero sacrificando otras cosas. Por ejemplo, el primer caso tenemos mucho movimiento, solamente movimiento contrario, y eso, bueno, está bien, es muy independiente cada una de las voces, pero el problema que genera es que cada vez se va haciendo más grande el espacio. Si lo hiciéramos en la dirección contraria, pues cada vez se haría más cerrado el espacio y correríamos el riesgo del cruzamiento de voces. Entonces, lo mismo pasa cuando repetimos
continuamente, por ejemplo, el ejemplo 1.29 tenemos solo movimiento directo, y entonces tenemos un problema ahí, que es que aunque se mueven en la misma dirección, pero una voz salta mucho y eso le quita también cierta continuidad, mientras que otra voz se mueve un poco más por grado conjunto. Y en el último caso, el ejemplo 1.30, pues aunque con las sextas y terceras dijimos que no hay problema de hacerlas en forma paralela, lo que sí sucede es que, bueno, ya después de varias ya no tendríamos independencia en realidad en las voces. Entonces, si hago demasiadas sextas paralelas, pues más bien va a ser un doblaje a distancia de sexta, pero no una melodía distinta. Entonces, también, aunque no hay una regla, porque esto depende de muchas otras cosas, pero si nosotros tenemos normalmente un cantus firmus, una melodía sobre la cual construir contrapunto de primera especie, que es entre 9, 12 notas, un poco más, pues si hacemos, imagínense, 4 de estas notas, haríamos casi la mitad o un tercio de todo el ejercicio. Entonces es demasiado. Vamos a poner como un margen, tal vez 3. No hacer más de 3 terceras o sextas paralelas consecutivas. Se pueden hacer a lo largo del ejercicio varias veces, eso sí, siempre y cuando en medio pongamos un intervalo diferente. Por ejemplo, puedo tener 3 terceras consecutivas, luego romper esa secuencia con un intervalo de quinta, por ejemplo, por movimiento contrario, y luego volver a hacer 3 terceras paralelas. Eso sí se puede, pero digamos no más de 3 de forma consecutiva. Como ya habíamos mencionado, pues no podemos hacer cualquier tipo de movimiento para llegar a las octavas o a las quintas perfectas, incluso a los unísonos. De hecho, es recomendable hacerlo por movimiento contrario. Justo aquí vemos un ejemplo de qué pasa si lo hacemos en movimiento paralelo, ¿no? Tendríamos unísono, unísono, unísono. Bueno, ahí suceden varios problemas. En primer lugar, pues cuentan con octavas paralelas, y en segundo, pues hay siempre una invasión del ámbito de una voz con otra. Las octavas paralelas y las quintas ustedes ya las han evitado durante mucho tiempo en armonía. Aquí es el mismo caso, tal vez pues más bien aquí tenemos que ser aún más cuidadosos a la hora de evitar las quintas y octavas paralelas. Una buena forma de hacerlo es recordar que para llegar a los intervalos duros, ya lo había comentado pero lo repito, para llegar a los intervalos duros lo ideal es llegar por movimiento contrario. Esto es muy importante. Bien, y por último, bueno, antes de empezar ya con los ejercicios, dejamos en claro algunas consideraciones finales. Pues primero, lo que tenemos que considerar es el uso del unísono. El uso del unísono es posible, sobre todo al inicio y al final de un ejercicio. En la parte intermedia, pues generaría algunos problemas. Si vemos el ejemplo 1.37a, vemos cómo da la impresión que una voz desaparece, ¿no? Además de que se rebasa el ámbito, etc., pero da esa impresión. En el caso del B, pues es posible cuando tenemos un reposo o un final, y cuando viene por movimiento contrario y sale por movimiento contrario. Entonces ahí sí no nos da la impresión tan evidente de que como si una voz estuviera desapareciendo. ¿Qué pasa con el ejemplo 1.38 y 1.39? Bueno, esos cuentan o no como octavas o quintas paralelas. Técnicamente no son paralelas, están llegando por movimiento contrario. Sin embargo, aquí nos pone 5.12 o nos pone aquí 8.15 o 1.8. Eso se considerarían octavas o quintas consecutivas, que da lo mismo que si fueran octavas o quintas paralelas. Entonces, tener una octava y luego su compuesto, o tener una quinta y luego su compuesto, o viceversa, se consideraría como igual que las quintas y octavas paralelas. En el ejemplo 1.40 vemos como sí podemos tener 2 intervalos duros consecutivos,
siempre y cuando sean distintos, es decir, puedo tener quinta, octava, octava, quinta, etcétera. Puedo tener dos. Si tengo más, se empieza a complicar, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el ejemplo 1.41, puede funcionar, pero se va a hacer demasiado vacía la armonía en ese pasaje. Podemos dejar alguna nota ligada para solucionar este problema, sí, pero hay que tener cuidado. Y bueno, por último, en el ejemplo 1.42, lo que vemos ahí es además algo muy importante, que es los saltos en ambas voces. Ya hemos visto cosas de los saltos en la clase anterior, que es solo de melodía. Dijimos, si hacemos un salto hay que compensar en la dirección contraria, etc. Pero lo que vemos aquí es que las dos voces saltan, entonces hay que procurar no hacer eso. Nosotros, si una voz va a saltar, entonces que la otra se mueva por grado de conjunto. Eso es lo mejor que podemos hacer para tratar los saltos cuando ya estamos trabajando con más de una voz. Asimismo, el problema que ocurre justamente es la invasión del ámbito, ¿no? Si se fijan en el ejemplo 1.42, en el segundo compás, el fa de la voz grave está sonando más agudo que el mi de la voz aguda del compás anterior. Eso es cuando se invade el ámbito de una voz con otra. No se están cruzando, pero se invade. Eso hay que buscar evitarlo. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, cuando una voz salte, la otra se mueve por grado conjunto. Bien, por la clase de hoy no hay una tarea específica. Probablemente mañana les mande la clase que ya explica más específicamente la primera especie, y bueno, ahí sí tendremos algunos ejercicios en clase. Agradezco su paciencia, agradezco su apoyo y espero que ya pronto podamos vernos, aunque no sea en persona, pero vernos en vivo. Gracias.